todo tu amor en Cristo Jesús. Queremos suplicarte, Señor, que seas tú el que dirijas nuestro pensamiento hacia tu palabra, que nuestro corazón sea sensible, que pueda recibir con humildad, con sencillez el mensaje el día de hoy, y sobre todo que tu Espíritu Santo nos fortalezca para ponerlo por obra. Gracias, Dios, por tus promesas maravillosas y por la enseñanza que nos das, no para saberla solamente, sino para hacerla y obedecerla. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. El mensaje del día de hoy se llama Oremos por Todos. Tal vez iba a poner solamente oremos, más corto, oremos. Pero por todos me gustó porque cuando oramos a veces no oramos por todos. El mensaje, el propósito que tiene el día de hoy es que aprendamos a orar por todos, sin hacer distinción de personas, ni considerar los hechos de las personas para que merezcan nuestra adoración, nuestra oración. Nadie de nosotros merecemos que oren por nosotros, no lo merecemos porque todos hemos fallado, pero fíjense, algo muy bonito es que la Biblia dice que Cristo intercede por nosotros siempre. Quiero iniciar compartiendo acerca de Pablo. Pablo, en su tercer viaje misionero, predicó el Evangelio de Jesucristo en la ciudad de Éfeso. Debemos leer la Biblia en Hechos 18, del 24 hasta el capítulo 19, verso 41. Digo debemos leer porque si no leemos, no aprendemos. Tenemos que leer en casa y ahí podemos leer que alrededor de 2 años predicó el Evangelio y en esa ciudad se forma una iglesia, pero hay una gran oposición porque la ciudad tenía una diosa Diana, grande de los efesios, una diosa muy importante. Era el pecado más grande que ha tenido la humanidad, siempre ha sido la idolatría y Éfeso era idólatra. Y ahora muchas ciudades son idólatras. ¿Qué es la idolatría? Pues creer en algo que no es Dios. Entonces los de Éfeso la adoraban y había una gran ganancia porque hacían templecillos de plata y de ahí sacaban bastante dinero. Cuando Pablo predica, dice que hay que creer solamente en Jesucristo, porque Él nos lleva al Padre, porque Él es el Cordero de Dios, porque Él perdona pecados y que todo lo demás no sirve. Y que la ley se cumplió en Cristo porque Él es el Mesías esperado, anunciado por los profetas, confirmado por la voz que bajó del cielo y que decía, estaban ahí en el monte de la transfiguración y ahí en el monte se escucha una voz, se transfigura Jesús, estaba a un lado Elías y el otro Moisés, y Moisés que representa a la ley, Elías que representa a los profetas y Jesús que representa la gracia. Los tres están presentes, están juntos, pero la voz que se oye del cielo dice, a Él, a Jesucristo oíd. Entonces, para quien lee la Biblia, así como la lee, como está diciendo, yo obedezco a Dios porque Él dice a Él, a Jesucristo oíd. Quiere decir que todo lo anterior cumplió para que Cristo fuera el Señor y Salvador de toda la humanidad. Yo ya no me voy a entretener en querer guardar la ley porque es imposible. No voy a estar esperando a que venga otro profeta a que me anuncie lo que va a pasar.
porque muchos profetas han salido y no se han cumplido sus profecías, son mentirosos. Y cualquiera que diga que sigue la ley es reprobado. Bueno, entonces a él oíd. Cuando Cristo predica esto, la salvación por fe, la gente lo crucifica. Y cuando Pablo, que cree en Jesús, que antes perseguía a la iglesia, cree, él empieza a predicar a Cristo y empieza a ser perseguido, fíjense bien, con odio. Nadie persigue jugando. La persecución es a muerte. Y a Pablo lo querían matar. Él tuvo que huir de la ciudad de Éfeso porque se levantó una gran revuelta, porque al escuchar la predicación les afectaba los intereses económicos de la gran diosa Diana y los artífices iban a perder dinero. Y se molestaron. Pablo no dejaba de predicar porque la gente se molestara. Pablo predicaba la verdad porque es necesaria para la salvación. Pablo no buscaba agradar a la audiencia, buscaba agradar a Dios. Y entonces, Pablo en esa huida sale bien librado, pero luego las autoridades romanas lo encarcelan. En esos tiempos Herodes, Nerón era el César, eran hombres crueles, eran tremendamente malos. Cuando Pablo está en la cárcel le dan cierto privilegio porque era ciudadano romano, pero sin embargo estaba en la cárcel. Y creo que a nadie de nosotros nos gusta estar en la cárcel, privado de la libertad, a nadie. Y él no estaba a gusto. Pero en ese ambiente de sufrimiento, Pablo no le da importancia a su vida. Le da importancia al evangelio. Le da importancia a la salvación de las personas. No le importa su comodidad, le importa que el evangelio se siga extendiendo. Y en ese ambiente de persecución, odio y encarcelamiento, Pablo obedece la enseñanza de Jesucristo. ¿Cuál enseñanza? Y si yo quiero ver a Pablo como una persona convertida, quiero verme yo como Pablo convertido. ¿En qué me voy a convertir? Vamos a ver en Mateo 5, 43 al 48, con énfasis en los versos 43 y 44. En este pasaje de la Biblia nos enseña Jesús cómo debemos considerar a las personas que inclusive no nos estiman. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Cuando Jesús enseña en su palabra, ahí está, la leemos, y yo leo la Biblia, yo tengo que considerar que el mensaje cambie, me transforme mi forma de ser. Pablo no dejó el evangelio porque le fue mal. ¿Por qué le fue mal? Por ser obediente a Cristo. Y entonces él en su mente se transforma
el pensamiento dice, antes yo odiaba a los cristianos y los perseguía hasta conseguir que estuvieran en la cárcel. Y si me pedían el voto, yo decía, mátenlos. Pero ¿sabe una cosa? Cuando una persona verdaderamente conoce a Cristo, como Pablo, como nosotros, dejamos de odiar y empezamos a amar y a orar por todos. Orar por todos. No solamente oramos. En nuestras oraciones están incluidos lo que ahorita vamos a explicar enseguida. Podemos ver la oración que Pablo enseña a Timoteo, a quien había dejado de pastor en Éfeso, y le dice en 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 4, donde vamos a aprender el día de hoy acerca del amor y la oración. 1 Timoteo 2:1 empieza diciendo ahí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Exhorto ante todo. Dice ahí, en primer lugar. Bueno, podemos ver, hermanos, que Pablo está diciendo algo que no hacía. Está enseñando lo que no hacía. Él no oraba por todos los hombres. Oraba por los judíos y tal vez oraba por los romanos, porque los romanos era el poder económico, comercial, el poder que protegía a los judíos y que tenían acuerdos con ellos, como muchas personas ahora tienen acuerdos y son amigos mientras que hay ganancia. Y asimismo, Pablo oraba por los judíos, oraba por los romanos. Pero quiero preguntarles, ¿ustedes creen que oraba por los cristianos? No, antes de convertirse no oraba. Y ahí es donde Pablo le toca a Dios el corazón, él se convierte y empieza a decir, exhorto ante todo, en primer lugar, que se hagan, y ahí hay varias palabras que nos dicen rogativas, o sea, que estés rogando, que hagas oraciones también y que pidas, pero también des gracias. Y hermanos, dice aquí, por todos los hombres. Entonces, cuando Pablo está enseñando esto es porque ya él está orando por sus enemigos, por sus encarceladores. Él los ha perdonado como Cristo nos perdona. Él ha aprendido a ya no tener enemigos, sino tener personas que no conocen el mensaje de Jesucristo. Y como no lo conocen, hay que orar por ellos para que lo conozcan. El plan que Dios puso en su corazón es ya no más persecución, no más odio. Pablo ruega que oremos y que enseñemos a todos a orar por todos. El versículo 2, oremos también por ¿quiénes? Los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y cuando dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, significa no importa el color de su política. Y sabemos que algunos son más dañinos que otros. Y se hacen discusiones acerca de quién va a gobernar mejor. Pero el asunto de Pablo no es seleccionar al mejor. El asunto de Pablo es orar por todos los reyes. No importa cómo sean. Y está orando por César, por ese Nerón y ese Herodes, está orando por ellos, sus enemigos, los que le hicieron daño al meterlo en la cárcel.
Y los que finalmente dictan su muerte, hermanos, lo degollan. Y Él no guarda rencor. A diferencia de aquellos que recuerdan las maldades que les han hecho toda la vida. Y se acuerdan, es que me ha hecho, y no lo quiero ni ver. Ya no te visitan, ya no te hablan. Bueno, ya. Ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es: ama a tus enemigos. Pablo lo entendió y empezó a orar por sus perseguidores y por todos los reyes. Nosotros ahora tenemos que orar también por los gobernantes. Hay grandes discusiones en la política y la verdad, no se sabe quién tiene la verdad, porque cada día sacan una cosa, luego sacan otra, y que sí es cierto. Nuestra conducta como cristianos es orar por todos, por todos. Verso 3. ¿Por qué razón vamos a orar? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué voy a orar? Yo no tengo por qué odiar a quien gobierne. Yo no tengo por qué señalar al que gobierne. No es mi actitud. El que va a juzgar y el que va a tomar las decisiones el día del juicio es Dios. Y nadie se le va a escapar. Nadie. Cristo nos enseñó a orar por todos. Pablo aprendió a orar por todos. Nosotros tenemos que aprender aún por los malos a orar. Malos gobernantes, buenos gobernantes, oremos por todos. Porque eso quiere Dios, eso quiere el Señor. Y dice, esto es bueno. Y cuando tú le dices a una persona, ¿estás haciendo lo bueno? Sí, y estás orando por todas las personas. Pues ahí se descubre, ¿no? ¿Saludas a todos? ¿Amas a todos? Pues ahí se descubre, ¿no? Y cuando se alejan de ti, pues, ¿por qué? Entonces, si eso es bueno y agradable delante de Dios, ¿por qué? Sería como los niños. ¿Y ahora por qué? Pues el verso 4 lo dice. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque el corazón de Dios o el amor de Dios no es para unos cuantos. Dice la Biblia, para que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. Entonces el Evangelio, ¿a quién tiene que llegar, hermanos? A los Pablos perseguidores, a los latosos, a los que encarcelan a las autoridades, a los tranzas, todos aquellos, a los malos vecinos, a los que no queremos porque nos hacen daño. No, oremos por todos, para que vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Yo no tengo por qué pensar, ojalá y se condene, ojalá y se muera. No, ese es el pensamiento antes de tener a Cristo, y ahí es donde viene la conversión, ahí es donde viene a reflejarse que Cristo está en nuestras vidas. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Voy a concluir. Debemos orar dando gracias a Dios por la libertad de compartir la buena noticia de Jesucristo, quien murió y resucitó y vendrá otra vez. Demos gracias a Dios, hermanos, porque tenemos libertad para traer una Biblia, para traer folletos y salir a la calle y en el camión, en la tienda, compartir a Jesucristo y decirles, Cristo vivió, no cometió pecado, Él murió como un Salvador que puede ser tuyo y Él resucitó y va a venir otra vez. Prepárate para cuando venga estés en su presencia. Debemos orar por todas las personas para que puedan arrepentirse, creer en Jesús y heredar la vida eterna. Hice una lista
¿Por quién vamos a orar? Por todas las personas. Hermanos, por los amigos que nos estiman. Por los que sí te quieren y te invitan. Pues sí te quieren y quieren que estés ahí. Y te ponen en la lista y dicen, no faltes, por favor. De veras, ven. Nos quieren. Se siente bien bonito. Decimos, ay, pues, gracias. Pero también debemos orar por los enemigos que te rechazan y te odian. Si hay alguien que nos rechaza y sabe que no se acerca a ti y que no se va a acercar, ora por él. Él entra, oremos por todas las personas. Todas las personas. Oremos por todos los habitantes de cada pueblo. Oremos por todos los que vivimos en Ameca, por todos los que viven en los diferentes pueblos alrededor, por todos los que viven en todo el mundo. Oremos. Oremos por los de Acapulco. Sí. Para que puedan entender que deben acercarse a Cristo. Dios ha tenido misericordia de nuestra ciudad. Hemos sido cuidados por Dios. Motivo para predicar a Cristo. Oremos por los gobernantes de todos los niveles. El día primero toman posesión las autoridades en nuestro país. No sabemos cómo se van a acomodar las cosas. No sabemos lo que va a pasar. Pero Dios no te va a contestar a ti tu necesidad. No te va a decir a ti, mira, así va a pasar, y no te va a decir quién. Te va a decir, ora por todos los que van a tomar el poder, el gobierno, sea quien sea. ¿Para qué oramos por ellos? Para que se conviertan, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Yo no voy a orar para que esto y aquello material, porque todo lo que aquí obtengamos se va a quedar. Pero sí voy a orar por su salvación. Oremos por todos, hermanos, sean del color que sean. Nivel federal, estatal, municipal, local. Debemos orar y aprovechar la libertad para adorar a Dios juntos por Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que orar y aprovechar esta libertad. Oremos porque no siempre vamos a poder tener libertad, tal vez. La Biblia dice muchas cosas que son las señales antes de que Cristo venga, y una de ellas es la persecución que ya está sucediendo en varios países y estados de México. Oremos también porque esto es bueno, agradable, y es lo que Dios quiere. Y para que las cosas cambien, hermanos, la oración es el camino. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cuando nosotros no tenemos otro recurso, hermanos, hemos tenido desilusiones de ir a una oficina, explicar tu caso, pedir justicia, y no hay. Pero si hay injusticia, hay corrupción, pero no te preocupes. Debemos aprender a orar por todos, donde quiera que estén. Voy a invitarlos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque tu misericordia nos ha permitido reunirnos. Gracias, Dios, porque tu fidelidad es inmensa, tu amor es infinito. Gracias porque nosotros, aun siendo pecadores, nos amaste al dar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y hemos decidido, hemos confiado, hemos creído, hemos escuchado tu llamado a través de la palabra de tu Espíritu Santo. Y aún estando muertos en delitos y pecados, tú nos llamaste y aquí estamos, Señor. Queremos aprender a orar por todos.
Oramos por todos, en el nombre de Jesús. Amén.